Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del BBVA. Los saluda Gonzalo Navarro, Head FX de Global Markets. Hoy, martes 9 de abril, comentaré con ustedes los últimos acontecimientos de los mercados y su impacto en el tipo de cambio y las tasas de interés. La semana pasada los mercados estuvieron afectados por diversos temas. Por un lado, tuvimos un resurgimiento de las tensiones geopolíticas en el conflicto Gaza-Israel, lo que hizo repuntar al petróleo, que pasó de $81 al cierre de marzo a $86 al cierre del 5 de abril. Así también tuvimos datos económicos de las principales economías del mundo. En el caso de los Estados Unidos, tuvimos indicadores de actividad como el índice de manufactura, que tuvo un ligero repunte el lunes. Sin embargo, en oposición tuvimos el dato del sector servicios el miércoles, que subió menos de lo esperado. Finalmente, el dato más importante de la semana fue el de las planillas no agrícolas, las que vinieron por encima de lo esperado y terminaron de ajustar las expectativas del mercado a una Fed manteniendo las tasas sin cambios por más tiempo. A eso también se sumaron los comentarios hawkish de varios funcionarios de la Fed, entre ellos el propio Powell, lo que generó la duda si la Fed haría 3 recortes este año o si finalmente haría solo 2 o 1. Así, el S&P terminó la semana con una caída de 0.89%, cerrando en los 5.202 puntos. Por el lado de China, también se tuvo datos importantes, como fueron los índices tanto del sector servicios como el de manufactura, que subieron por encima de lo esperado. Eso dio esperanza a los mercados de que las medidas adoptadas durante los últimos meses estarían dando resultados y la economía china estaría empezando a despegar. Eso trajo como consecuencia un rally importante en el mercado de commodities, donde destacó la subida del cobre, cuyo contrato de futuros pasó de $400 a 427, es decir, un incremento del 7%. También los metales preciosos tuvieron un rally importante, donde destacó el repunte semanal del oro de más de 6%, que explica casi la mitad del 12% que viene ganando en el año, impulsado tanto por los buenos datos de China como por la perspectiva de una caída de las tasas reales y a su vez de una caída del dólar. Justamente el dólar tuvo una semana negativa, donde el índice DXY pasó de 104.54 a 104.14, que explica una pérdida marginal de 0.3%. Para esta semana, los operadores estaremos pendientes del dato inflacionario de marzo de la principal economía del mundo, que se publicará mañana miércoles, y al que el mercado suele ser muy sensible. Por el lado europeo, los ojos estarán puestos en la reunión del Banco Central este jueves, donde el mercado espera que se haga una última pausa antes de cortar la tasa en su siguiente reunión de junio. Los operadores estarán atentos al comunicado en búsqueda de señales que aceleren o suavicen la trayectoria futura de las tasas de interés en la eurozona. Ya en el plano local, el sol peruano anotó una ganancia semanal de 1.07%, pasando de 3.7230 a 3.6760, en medio de una oferta que vino de operadores extranjeros, quienes redujeron posiciones largas en medio de un dólar débil a nivel global y al rally de commodities antes mencionados. Por ello, la semana pasada el Banco Central aprovechó y recompró $182 millones a través de vencimientos de swaps cambiarios, aprovechando la oferta del mercado que mantuvo el tipo de cambio debajo del nivel psicológico del 3.70. Esto a pesar del ruido político local, donde la presidencia afrontaba una crisis que la prensa ha denominado Rolex Gate, pero que sin embargo no tuvo un impacto relevante en el mercado, toda vez que no tuvo un desenlace disruptivo al no prosperar los proyectos de vacancia en el Congreso. En cuanto al resto de flujos, la demanda provino de clientes corporativos locales que aprovecharon los niveles debajo del 3.70 para adelantar compras o realizar coberturas. Sin embargo, eso implica que en el futuro la demanda potencial de estos clientes se puede ver reducida al estar adelantando buena parte de sus requerimientos. Las mineras, por su lado, se han mantenido activas, pero ya han vendido la mayoría de dólares relacionados al pago de regularización del impuesto de renta, de manera que los flujos locales deberían ser más balanceados los próximos días. Para las próximas sesiones, dependiendo del dato de inflación de mañana, el tipo de cambio podría moverse en un rango acotado de 3.65 a 3.73, siendo la resistencia la media móvil de 200 días. En un rango más amplio, de perspectiva mensual, tenemos un piso de 3.55, que es un nivel próximo a la media de 100 meses. Y por arriba tenemos la zona de resistencia de 3.78 y 3.80, definida por las medias móviles de 100 y 200 semanas y el nivel psicológico de defensa del Banco Central. En el medio plazo, el sesgo del dólar debería ser a apreciarse, debido a la reducción del diferencial de tasas de interés. Sin embargo, en el mercado operan además otros factores, como es la balanza comercial, que este año debería ser mayor por la mejora de los términos de intercambio, así como por la presencia del Banco Central que hace que la depreciación del sol sea limitada.
También hay que considerar la posición sobrecomprada de los extranjeros, que limitaría la subida del dólar. Por lo tanto, esperamos una depreciación marginal hacia el cierre de año, aunque con volatilidad en medio debido a la sensibilidad actual de los mercados a las políticas monetarias y las tasas de interés. En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro americano cerraron la semana con una subida de tipos de interés, debido al balance de datos que soportaron el discurso hawkish de la Fed. Así, el rendimiento del bono a 2 años pasó de 4,57 a 4,79%, mientras que el de 10 años pasó de 4,20 a 4,40. A pesar de este escenario, los bonos soberanos cerraron la semana con un full flattener, esto es, con la parte larga de la curva ganando de 11 a 15 puntos básicos, mientras que la parte corta se mantuvo flat. Este mejor performance de la curva soberana tuvo su sustento en la primera subasta de compra de bonos del año de parte del Banco Central, lo que generó interés de compra de los inversionistas. La demanda offshore se dio a lo largo de la curva, mientras que los fondos locales prefirieron el 10 años y la parte larga. En el frente económico, el Banco Central publicó las expectativas de inflación a 12 meses, las que se redujeron a 2,56 desde el 2,65 anterior. Este dato reforzaría el escenario de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en la reunión de este jueves 11, aunque la opción de una segunda pausa no se puede aún descartar del todo. Esto ha sido todo por mi parte, espero poder compartir con ustedes en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.